Hola, en esta clase vamos a ver la anatomía de la médula espinal y para eso nos vamos a valer de esquemas, preparados anatómicos y tinciones histológicas. Como vemos en el esquema, la médula es la parte del sistema nervioso que está localizada en el canal vertebral y se extiende desde el foramen magnum hasta el borde superior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar. Su forma es cilíndrica, de un color claro, debido a que la superficie externa está compuesta por fibras nerviosas mielinizadas. La longitud aproximada es de unos 45 centímetros. Reconocemos un engrosamiento cervical entre los niveles C3 y T2 y otro lumbar entre el E1 y S3. El extremo inferior termina en forma de cono, llamado cono medular, y una banda fina de tejido nervioso, el filum terminale, se continúa entre las raíces de la cola de caballo para unirse al periósteo del coxis. Vemos en la figura una imagen ampliada de una médula cervical y las distancias en sentido anteroposterior como transversal. Allí vemos el engrosamiento dorsal que mide unos 12 milímetros aproximadamente. A nivel lumbar la médula mide unos 6 milímetros tanto en diámetro anterior como transversal y vuelve a engrosarse a nivel lumbar para medir alrededor de 8 milímetros para después afinarse y empezar lo que es cono y filum terminale. Esto que vemos aquí es la imagen de una médula. Esto es anterior, la arteria medular anterior, el surco medular anterior y algunas fibras aracnoidales que la fijan a la dura madre. En estas imágenes estamos viendo una médula por su cara posterior. Se resecó la apófisis espinosa, las láminas, se abrió la dura madre y estamos viendo la unión bulbomedular, piso del cuarto ventrículo, las raíces posteriores. Ahí se ve un ganglio anexo a la raíz posterior, las raíces espinales y algunas pequeñas raicillas que van subiendo para unirse fibras que salen del tronco y formar el nervio espinal con ramas que salen craneales y de la médula. Esta es una vista entonces posterior de la médula que llega hasta la parte alta del platillo superior de la lumbar 2, donde se empieza a afinar. En este preparado inyectado vemos la arteria medular posterior, vemos como la médula empieza a afinarse, haciéndose primero epicono, cono y terminando en el filum terminal. Entonces, si este preparado lo miramos en video, vemos cómo se va deslizando, cómo podemos separar las fibras de la cola de caballo para poder observar el filum terminale y el cono. Ahí. Nuevamente nos centramos en la porción terminal de la médula y ahí están las raíces que vienen bajando para salir por el orificio de conjugación correspondiente y forman esta cantidad de fibras que se le ha dado en llamar cauda equina o cola de caballo. En una foto más ampliada, separando las raíces, vemos la médula que se empieza a afinar. Y esta es una foto intradural de una médula donde se ven las raíces como van saliendo, van descendiendo y de ahí es que toma ese nombre de cola de caballo. Aquí tenemos representados los segmentos vertebrales con los segmentos medulares correspondientes. Así tenemos 8
segmentos medulares cervicales, 12 torácico, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Y todas esas raíces espinales van a ir a salir, y acá está representada la cola de caballo, de tal modo que tenemos 31 pares de nervios espinales o raquídeos que se unen a la médula espinal a través de las raíces posteriores, que son sensitivas, y las anteriores, que son motoras. Las raicillas posteriores penetran a la médula en un punto donde se denomina surco colateral posterior, que aquí se alcanza a detallar bastante bien. Como he hecho en otras oportunidades, para ver la médula y ver su aspecto exterior nos vamos a valer de esquemas y tinciones. En este caso, una tinción de Weigart para ver fibras mielínicas. Así podríamos describir que en la cara dorsal de la médula hay una suave depresión en la línea media que se denomina surco medio posterior, y suele verse otra pequeña depresión paramediana que es el surco paramediano o surco lateral. En la línea media anterior hay un surco mucho más profundo que es el surco medio anterior. Este es el esquema. Esto es una preparación histológica magnificada de una médula. Vemos bien el surco medio posterior, ahí se alcanza a ver el surco lateral y el surco medio anterior. Continuado con un preparado teñido y utilizando lo que es las astas anteriores y posteriores, podríamos segmentar la médula en un cordón posterior, en un cordón lateral y en un cordón anterior. Pero eso que se ve bien en el esquema, en el preparado con tinción, no se ve así en un preparado macroscopio, donde esto es anterior, esto es posterior, este es el surco medio anterior, la arteria medular anterior, pero no distinguimos ni el surco lateral ni el surco medio que tendrían esas posiciones, como tampoco distinguimos la sustancia gris medular. Por eso muchos de los conceptos se van a mostrar a través de esquemas o preparados histológicos. Si vamos al aspecto interno de la médula, vemos que tenemos una región central con forma de H, con un área periférica blanquecina que corresponde a sustancia blanca, que ya la denominamos cordones. Y en los segmentos torácicos superiores y lumbares aparece una tercer asta, que es el asta lateral, que contiene las neuronas viscerales simpáticas. Esas neuronas viscerales simpáticas que vemos en el esquema están relacionadas a la cadena simpática paravertebral que ya hemos conocido cuando vimos preparados de locomotor. Si apreciamos con un poco más de detalle una médula en un corte histológico, vemos las astas anteriores, las astas posteriores, lo mismo aquí se esboza el asta lateral, pero vemos una banda transversal de sustancia gris, que es la comisura gris, y por delante una banda de sustancia blanca, que es la comisura blanca anterior. En el medio de esta comisura gris se encuentra un pequeño conducto, que es el conducto centromedular tapizado por células ependimales, que ya lo vamos a ver mejor en otras preparaciones. Entonces, como les decía, en un preparado histológico a mayor ampliación, esto es anterior, posterior, este es el surco lateral de un lado
y del otro. Esta es la comisura gris, el conducto centromedular, y hay fibras blancas que van de un lado al otro, que se notan mejor ahí, que es la comisura blanca anterior, el conducto centromedular, y a mucho aumento el conducto centromedular dentro de la comisura gris y la comisura blanca anterior allí. El volumen de la sustancia gris varía en los diferentes segmentos medulares y eso depende de la cantidad de músculos que debe inervar. Entonces, los segmentos cervicales inferiores y lumbosacros contienen las motoneuronas y las neuronas sensitivas de los plexos braquial y lumbosacro. Así es que esas áreas que están más engrosadas se los denomina engrosamientos cervical y lumbar. Dentro del asta anterior, los grupos celulares más mediales inervan la musculatura axial, mientras que los grupos neuronales laterales inervan las extremidades. Mediante estudios histológicos se dividió el asta anterior y posterior en láminas, 10 láminas denominadas láminas de Rexed, y que fueron estudiadas inicialmente en el gato. El asta posterior incluye las láminas 1 a 5, la zona intermedia la lámina 7 y el asta anterior las láminas 8, 9 y 10. Cada una de estas láminas se relaciona con determinadas estructuras. Por ejemplo, la sustancia gelatinosa se encuentra en la lámina 2, el núcleo torácico en la lámina 7 y así sucesivamente. El asta posterior también se ha estudiado en forma microscópica, pero es más fácil verla en el esquema que en una vista microscópica. En el esquema podemos mostrar que está subdividida en una base, luego se afina y se le denomina cuello y vuelve a ensancharse, y eso se denomina la cabeza del asta posterior. Dentro de la cabeza del asta posterior podemos encontrar el núcleo, la sustancia gelatinosa y la capa zonal. Y esta es la raíz de entrada, y a esto son el corte transversal de las fibras marginales. Son fibras que entran con la raíz posterior y comienzan a ascender inmediatamente. Esta sustancia gris de apariencia gelatinosa es menos aparente en los segmentos torácicos, pero es muy destacada a nivel cervical y lumbar. Veamos algunas características estructurales del asta posterior. La sustancia gelatinosa tiene pequeñas neuronas denominadas Golgi tipo 2 y recibe estímulos exteroceptivos, fundamentalmente dolor y temperatura. Y es más notable en los segmentos cervicales 1 y 2, que corresponden al núcleo espinal del nervio trigémino. Anterior está el núcleo propio, que recibe estímulos propioceptivos del cordón posterior, es decir, información sobre la posición de los miembros, movimiento, discriminación espacial y vibración. Y en el centro se ubican algunas interneuronas y pequeñas neuronas receptoras de estímulos exteroceptivos. En la base y medial, desde los niveles cervical 8 a lumbar 3 o 4, está el núcleo torácico, que recibe estímulos propioceptivos desde los usos musculares y tendinosos. En cambio, los núcleos viscerales aferentes tienen pequeñas neuronas ubicadas lateral al núcleo torácico y reciben información visceral desde las raíces posteriores. Desde estos núcleos salen axones que acompañan las fibras de las neuronas somatomotoras que constituyen la raíz anterior de la médula espinal, es decir, que estos axones atraviesan el asta posterior y van hacia el asta anterior para salir junto con la raíz motora anterior. La sustancia blanca
que la vemos agrupados en cordones o fonículos, también tiene su sistematización. Aquí estamos viendo las astas grises, anterior, posterior, el cordón anterior, el cordón lateral, el cordón posterior y el ganglio anexo a la raíz posterior. Entonces, mediante estudios microscópicos, inmunistoquímico y de estimulación, se ha logrado identificar la posición que tienen estos haces en la médula espinal. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, aquí tenemos el haz espinotalámico lateral, el haz ascendente visceral secundario, el haz córtico espinal ventral en el asta anterior, el córtico espinal lateral a nivel del asta lateral. Pero todo esto que se muestra en el esquema no es visto macroscópicamente, y microscópicamente lo tenemos que hacer a través de tinciones especiales o estimulación de los cordones. Si avanzamos aún un poco más en la sistematización de esa sustancia blanca, vemos que el cordón posterior, que transmite las sensaciones de presión, vibración, movimiento, posición y tacto, los segmentos lumbares y sacros son mediales y los dorsales y cervicales van adoptando una posición más lateral. El haz córtico espinal lateral, las fibras que van hacia el brazo son profundas, mediales las del tronco, y las más externas corresponden a la pierna. Y el haz espinotalámico lateral, que llevaba la temperatura, dolor, tacto y presión, vemos que las fibras de los segmentos cervicales son bien profundas y son mucho más periféricas las lumbares y sacras. Nuevamente, y para insistir en el concepto que estos son estudios electrofisiológicos donde se identifican los haces, vemos un corte histológico donde, por ejemplo, se ha marcado el fascículo gracilis, el fascículo cuneatus, el fascículo lateral, el fascículo ventral. Pero si los miran detalladamente, no están viendo fibras, ven puntos microscópicos que pertenecen a axones. Entonces, insisto, toda esa somatotopía medular se hace en base a estudios electrofisiológicos. Vamos a mencionar algunas características de la sustancia blanca. Las fibras que transmiten aferencias esteroceptivas son de pequeño calibre y poco mielínicas, mientras que, por el contrario, las que llevan impulsos propioceptivos son más gruesas y mielinizadas. Las fibras que hacen sinapsis en las sustancias gelatinosas son amielínicas, y de ahí ese color pálido que los antiguos anatomistas le denominaron sustancia gelatinosa. Las fibras de la raíz posterior llegan directamente a las motoneuronas del asta anterior, o también lo hacen por medio de interneuronas del asta posterior. Entonces existen tres niveles de organización. Una que se llama segmentaria, que es el fundamento de los reflejos segmentarios, por ejemplo, el reflejo patelar. Otra que es intersegmentaria, que asocia áreas con un área superior o inferior y explica los reflejos de retirada ante un estímulo doloroso. Y una suprasegmentaria, por el cual las actividades medulares son coordinadas con los centros nerviosos. Entonces, estos tres niveles de organización, segmentaria, intersegmentaria y suprasegmentaria, es la organización más básica de la médula. Aquí vemos dos cortes medulares. Uno cervical alto, ahí está la odontoides,
Entonces, esta es una médula cervical alta, ahí tenemos la arteria vertebral, la dura madre, y otra médula cortada mucho más abajo, donde se ve el cordón medular. Y todas esas estructuras, hasta anterior, hasta posterior, hasta lateral, fascículos, no son visibles. Aquí estoy comparando un preparado anatómico donde se quitó las espinas, se quitó las láminas, se abrió la dura madre y se exponen la médula en su cara posterior, se resecó el cerebelo y se ve el piso del cuarto ventrículo, las raíces posteriores, estas raíces medulares que ascienden para formar un par craneal, y una vista quirúrgica donde todavía está colocado el cerebelo, entonces no estamos viendo el piso del cuarto ventrículo. Hay bridas aracnoidales que pertenecen a la cisterna magna, la médula, la unión bulbomedular y las raíces posteriores. Y estas nuevamente raíces que van ascendiendo para formar el 11º par. En este caso estamos viendo la médula por la cara anterior, se resecaron los cuerpos, se resecó la dura madre, entonces vemos la médula, la arteria medular anterior, pequeñas ramas que entran con las raíces y dan irrigación suplementaria a esta arteria, y esta es la arteria vertebral. En cambio, esta es una vista posterior, vemos las raíces posteriores, la raíz posterior y una pequeña arteriola ingresando a la médula para hacer irrigación suplementaria del tejido nervioso. Y otra vez un preparado donde se expone la médula, se ha abierto la dura madre, se están retrayendo las raíces para poder mostrar lo que es la médula, las raíces, y ahí se alcanza a ver una estructura vascular. Todas esas raíces que he ido mostrando van a tener un recorrido hacia los miembros, hacia la piel de los miembros del tronco, y van a tener una representación dérmica. Así, por ejemplo, en el esquema vemos que C4 corresponde al hombro, por ejemplo, T1 a la cara interna de brazo y antebrazo, y la mano es C6, C7 y C8 la porción interna. Pero también esta representación de raíces la podemos transpolar a los nervios que forman. Por ejemplo, este es territorio del nervio supraclavicular, territorio sensitivo del axilar, territorio sensitivo del nervio radial en su cara anterior, por ejemplo, el nervio mediano, la inervación por el nervio ulnar. Y lo mismo ocurre en el miembro inferior. La cara externa es territorio de L2, L3, la porción interna del muslo también L2, L3, L4 para el sector interno, y lo que siempre se le da mucha importancia es manos y pies, fundamentalmente pies en las hernias discales. Por ejemplo, el sector interno corresponde a L4, L5, el sector externo a S1, y así también tenemos una relación a los nervios que van a formar esas raíces. En una clase previa le había mostrado que por los cordones tenemos fibras que ascienden y fibras que descienden, y les había contado que entre los haces ascendentes del cordón anterior tenemos el espinotalámico anterior, y descienden fibras de los haces anteriores, córtico espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal y retículo espinal. Por el cordón lateral
vale el haz espinocerebeloso, el espinotalámico lateral y espinotectal, y vienen descendiendo desde niveles superiores el haz córtico-espinal lateral, rubro y olivo espinal. Por el cordón posterior teníamos los haces de Gold y de Burdach, que llevaban sensación de posición y vibración fundamentalmente, y descienden los haces interfascicular y septomarginal, y difuso en toda la médula, fundamentalmente en los cordones anteriores y laterales, hay haces del haz espino-reticular. En cuanto a la irrigación medular, hay una descripción clásica que nos enseña que la arteria medular anterior nace de dos ramas de las vertebrales, desciende por el surco medio medular y a nivel entre D9 y D11 ingresa una arteria, la arteria magna, que suplementa toda la irrigación de la médula dorsal baja. Con las raíces siempre van entrando pequeñas arteriolas que suplementan este circuito arterial. En cambio, en la cara posterior se describen dos cordones paramedianos interconectados entre sí y que reciben suplencia vascular a través de las arterias espinales. En el esquema estamos mostrando la arteria espinal que va a suplementar a la medular anterior. De ahí se desprenden pequeñas ramas que penetran en la profundidad del tejido nervioso y lo irrigan. En este esquema vemos una vista posterior de la médula y solo una arteria medular posterior. En este preparado se cortaron las vértebras, se separó un hemicuerpo del otro, se abrió la dura madre y se expone la médula por su cara anterior. Entonces estamos viendo la arteria medular anterior, arterias que entran a suplementar esa irrigación a través de las raíces espinales, y la arteria magna que ingresa en los segmentos dorsales inferiores para completar la irrigación de la médula dorsal, del cono y epicono. Nuevamente ejemplos de irrigación a través de la médula anterior con ramas suplementarias, la arteria magna inyectada y la arteria magna ingresando ahí a suplementar la medular anterior en un preparado sin inyección. Vistas posteriores, los clásicos dos cordones paramedianos, conexiones entre ambos y ramitas que entran a través de las raíces en una posición dorsal estricta y en una posición ligeramente lateral. Como les mencioné, tenemos la descripción clásica. Este es el video de una cirugía donde había que operar un tumor medular. Esta es la dura madre, esta es la cara posterior de la médula. Se están cortando bridas aracnoidales para liberar, ahí se ven las raíces posteriores. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una arteria medular posterior y debemos ingresar por línea media para entrar a través del surco medio posterior para poder producir la menor lesión posible del tejido nervioso. Entonces hay que disecar la arteria, algunos pequeños vasitos se irán a seccionar, pero esto es lo que puede ocurrir en la realidad. Una cirugía, un tumor medular, tenemos que utilizar la línea media y en vez de tener dos cordones paramedianos, tenemos una arteria medular posterior medial. En el feto, la médula ocupa todo el canal espinal, entonces las raíces ya tienen un orificio de salida en la etapa fetal. Después continúa el crecimiento
continúa el conducto espinal creciendo, continúan aumentando el volumen de las vértebras, pero no así la médula que termina en la porción superior de L2. Entonces las raíces que en periodo fetal tenían un orificio de salida preestablecido van a buscar ese orificio. Así, en el feto, el segmento medular 1 corresponde a la vértebra cervical 1, el cervical 7 con la vértebra cervical 7, el dorsal 8 con la vértebra dorsal 8 y sucesivamente. No ocurre lo mismo en el adulto y de ahí surge el concepto de topografía vértebro-medular. Para exponer este concepto de la topografía vértebro-medular vamos a utilizar el esquema. Vemos que toda la médula cervical está prácticamente en las vértebras cervicales, ocupándolas. Segmento medular 8 está en el disco entre C7 y T1. La médula dorsal alta llega hasta el segmento dorsal 5 y todo el resto de la médula dorsal termina en el disco entre T9 y T10. Toda la médula lumbar está entre T10, 11 y prácticamente 12, y lo que es la médula sacra entre T10 y T11. Entonces, a mayor aumento, vemos que a nivel cervical hay una relación bastante estricta que se empieza a alterar entre C7 y C8, que corresponden a la vértebra cervical 7 y al disco intervertebral. Los segmentos T1, T2, T4 hasta T6 más o menos tienen una relación cercana. T6 termina en C5 y así la médula lumbar corresponde a las vértebras torácicas 10 y 11 y la médula sacra y el cono y sacra hasta L1. Entonces, a modo de recordatorio, entonces, para ir terminando ya, podríamos decir que a las vértebras cervical 1 a 3 les corresponden los segmentos medulares 1 a 3. En cambio, las vértebras C4 a C7 se le suma 1, es decir, que C5 le corresponde el segmento medular C6. A las vértebras torácicas 1 a 6 se les agrega 2 segmentos medulares, de tal modo que la torácica 6 le corresponde el segmento medular 8. Entre T7 y T9 se le agrega 3 segmentos medulares. Entre T10 y T12 están los segmentos medulares desde L1 a L5. En la vértebra lumbar 1 y el borde superior de la lumbar 2 está el segmento medular sacrocoxígeo. Y eso es la relación entre las vértebras y los segmentos medulares, debido a que en el adulto la médula no se relaciona en toda su extensión con el segmento espinal. Y con estos conceptos ya terminamos la clase.